Abramos de una vez en Lucas 15. Lucas 15. Y antes de ir a los pasajes que hoy vamos a estudiar y a pedirle al Señor que nos ayude a que sea esa palabra sembrada como solo Él sabe hacerlo, ¿verdad? Abrimos nuestro corazón a eso. Retomando, hermanos y hermanas, la introducción de este capítulo, es muy importante para ir al que nos toca hoy. Tenemos que volver a abrir este capítulo en el primer versículo. Dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces dice que en este primer y segundo versículo, pero en el primero dice que muchos pecadores, que muchos se acercaron a Jesús. Y constantemente el ministerio de Jesús en la tierra, vemos en su palabra cómo estas personas se acercaban a Él. Se acercaban a Él porque necesitaban escucharlo. Estaban perdidos. Y muchos se acercaban a Él, pero dice el segundo versículo que habían unos que murmuraron acerca de eso. ¿Cómo puede este maestro, este hombre que está enseñando, permitir que los pecadores se le acerquen y come con ellos? Vean que esos detalles son muy importantes. Porque comer, en aquel tiempo, sentarse a comer con alguien era una demostración de relación, era una demostración de amistad, de que aquí estoy. Todavía hoy lo vemos así, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, tomémonos un café? Y no estamos ahí callados tomándonos el café, ¿verdad que no? Simplemente tomándonos el café. Es para conversar, es para conocernos, es para compartir. Y en ese tiempo también le daban mucha importancia a esto. Entonces Jesús no solamente está ahí, ellos se acercan, pero Él come con ellos. Lo que está, esta demostración de Él mismo decir, aquí estoy, quiero una relación con ustedes, quiero conocerlos, quiero que ustedes escuchen lo que yo tengo que decir porque es importante para ustedes. Y bueno, luego de eso, cuando estos hombres están murmurando acerca de Jesús, lo están criticando, están chismeando de lo que Él está haciendo, Jesús pasa a contar 3 parábolas. Aarón el domingo pasado nos hablaba de esto, ¿verdad? Un poquitito, pero Él cuenta 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. ¿Ok? Jesús, con toda la intención, están esos fariseos, recordemos quiénes eran ellos, eran los maestros de la ley. Los que se creían que conocían a Dios y conocían toda la ley y que ellos eran los que cumplían la ley perfectamente, todos los mandamientos. Entonces Jesús, con toda la intención, pasa a contar estas 3 parábolas de los que están perdidos. Ahora, una parábola, para recordar, es una narración de un suceso que no existe, ¿verdad? Realmente, pero que se hace una comparación, una semejanza para enseñar una verdad. Entonces se toma, es como cuando uno le cuenta un cuento a los niños. ¿Quién ha contado el cuento o le contaron el cuento de la liebre y la tortuga? Yo lo cuento cuando están mis nietos, que ahí están ahora, cuando están mis nietos en casa, creo que la cuento 10 veces, porque ese libro les encanta. Pero yo siempre les digo el principio que está detrás de eso, porque ese cuento que ellos, ¿verdad?, que tengo en casa, no dice, miren, esto es una enseñanza para esto, no, el principio de la perseverancia, siempre les digo, y no rendirse. Entonces, chiquillos, este es el principio detrás de este cuento.
Así es como Jesús contaba historias, tomaba de lo que estaba alrededor de él, y en este caso, él mira a estos fariseos y mira también a los pecadores y cuenta 3 historias, ¿verdad? Entonces, las 3 parábolas tienen que ver entonces con lo perdido, pero también nos muestra de la alegría que llena el haber encontrado. ¿A quién se le ha perdido un billetillo? Y cuando lo encuentran, ¿qué pasa? Ay, Señor, gracias, ¿verdad? O, por ejemplo, a Nico se le perdió un día, esto es un anillo, el viernes que vinimos a oración. Y entonces lo buscamos por todo lado, fuimos todo el camino hasta el carro, con un foquito y todo, y nunca lo encontramos. Y un día de esto lo encontró en la casa. Pero ella juraba que se lo había puesto, ¿verdad? Pero vieran la alegría, porque Ariana, su hermana, se lo regaló. Entonces vieran la alegría cuando encontró el anillo. Uno se siente muy contento, ¿verdad? Muy feliz cuando algo se le ha perdido y se encuentra. Entonces estas parábolas también tienen esto, la felicidad o la alegría que causa el haber encontrado. Y esto se compara cómo Dios se alegra del pecador que se arrepiente. De eso se trata estas parábolas. Entonces, el domingo pasado comenzamos la serie del hijo pródigo, pero en esa parábola del hijo pródigo hay 3 personajes. Está el hijo pródigo, está el padre y está el hijo mayor. El hijo pródigo era el menor. Ok. Este hijo menor se le ocurrió que ya era hora de irse de la casa y que entonces ya no se iba a ir sin nada, hermanos. Entonces él pide la herencia, eso lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces él pide la herencia para irse y el padre repartió sus bienes. Y hermanos, hay un detalle cuando el padre reparte los bienes, que ahora después lo vamos a ver. Hay un detalle que yo me senté con mi esposo y le dije, vos sabés que en todos los años que tengo de leer la parábola, nunca había visto este detalle. Y ahora lo vamos a ver. Y él me dijo, yo tampoco. Entonces estuvimos hablando sobre eso. Entonces él pidió la herencia, le dijo al padre, dame lo que me toca. Y el padre repartió. Luego se fue con su herencia a un país lejano, dice, y vivió desenfrenadamente y derrochó todo lo que tenía. Y cuando ya no tenía nada, lo había gastado todo, en ese lugar comenzó una gran escasez. Estas cosas que a veces pasan, ¿verdad? Dice, voy a gastarme esto, me va a dar el gustito, y de pronto viene una necesidad y usted dice, ¿cómo me lo gasté en el pelo? ¿Verdad? Así ahora tengo esta otra necesidad, ¿cómo pude hacer eso, verdad? Pues a este muchacho le pasó algo así, se derrocha todo, él se da la gran vida y todo, y hay una escasez. Entonces, como no tiene nada, tiene que buscar trabajo, ¿verdad? Y el trabajo que encontró, un trabajo denigrante y humillante para él como judío, ¿verdad? Ahí trabajando entre cerdos. Y por supuesto le dio mucha hambre, tenía un hambre terrible. Y entonces, por supuesto, con hambre, con humillación, con todo lo que está pasando, él decide volver a su casa. Y entonces se acordó que tenía familia. Y cuando él volvió, ahí estaba el padre, que el domingo entrante vamos a hablar del padre. Minor nos va a predicar sobre este padre, ¿verdad? Cómo está la actitud de este padre. Hoy nos toca otra cosa. Pero el padre lo recibe y hace una gran fiesta, ¿verdad? Manda a matar el domingo pasado lo vimos, ¿verdad? Manda a matar un corderito, hace una fiesta tremenda y está feliz. Ok. Ahora vamos al versículo 25 del capítulo 15 de Lucas.
todo eso está pasando. Ahí está la fiesta, el padre hizo la fiesta, todo el mundo está feliz, el hijo volvió, qué felicidad. Y el hijo mayor no estaba cuando llegó, pero estaba en el campo. Entonces dice el 25, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Y le contestó el siervo: ha llegado tu hermano y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Pónganle atención a cada parte. Y dice que así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Vamos a dejarlo ahí. Hermanos, ¿saben qué significa pródigo? Pródigo significa el que desprecia o desperdicia y consume sus bienes o vida en gastos inútiles, sin medida y sin razón. Entonces, recordemos esto, ahí está el que sin medida, sin razón, sin sentido, perdió todo lo que se le había dado, la herencia. Y esa herencia era para su futuro, hermanos, era para su futuro y la despilfarró. Ahora vamos a la actitud del hermano mayor que acabamos de leer. Este muchacho, según la versión internacional que yo tengo aquí, dice que indignado, se indignó. Se siente muy mal que su hermano haya vuelto. Se niega, la otra cosa que él hace es que se niega a entrar en la casa cuando le dice el padre que entre. Y él lo que sale diciendo es: aunque llevo tantos años de servirte, o he trabajado para ti tantos años, Padre, yo nunca te he desobedecido. Siempre he hecho todo lo que me has pedido. Yo siempre he sido muy bueno contigo, papá. Pero ni un cabrito me has dado para celebrar. No me has dado nada, lo que le estás diciendo. Nunca me has recompensado por todo lo que yo hago por ti. ¿Saben qué, hermanos? El hermano mayor se creía tan justo y tan buen hijo, y que él siempre había estado ahí para el papá, que él nunca le había pedido nada, que nunca lo había defraudado, que nunca lo había decepcionado. Se quejó tanto de que trataran bien al hermano, que para él era el inútil, ¿verdad? El que en sin sentido hace las cosas. Este hijo hubiera preferido que el hermano no regresara, pero tampoco ni que fuera perdonado. Esta es la actitud que está teniendo este hermano, ni que tampoco fuera perdonado. No está feliz por el arrepentimiento de su hermano, pero vea, hay un desprecio que él le hace al hermano, porque dice: este tu hijo, ¿verdad? Este tu hijo, nunca dice mi hermano. No está feliz, se comporta como alguien que se complace más bien en hundir al que está mal. Es su propio hermano, pero pareciera que la actitud de él es complacerse en hundir al que está mal, como el que, ¿verdad?, le echan sal a la herida, como el que, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de dichos con esas cosas, ¿verdad? Ahora, las prostitutas no se mencionan en el pasaje hasta que él las menciona. Él es el único que las menciona.
En ningún momento el pasaje dice, y él derrochó con prostitutas. Él es el que dice, ¿saben qué es lo que está haciendo? Lo está acusando mucho más y poniéndole más peso al pecado de su hermano para que se vea más feo, más terrible, más pecador y más inmerecedor de cualquier perdón. Y él es como si estuviera diciendo, mire lo que hacen con ese, todo lo que hace. El hermano mayor, el servicio y la obediencia de él hacia su padre, lo que está demostrando es que siempre fue por compromiso, por obligación, no por amor, y quizás solamente para recibir la herencia. Voy a trabajar para mi papá, voy a hacer todo lo que dice, nunca le voy a dar problemas, para que le diera la herencia. Juzga al padre por recibir a su hermano, lo acusa de no tratarle a él de la misma manera que su hermano, y aún dentro de su propia casa, hermanos, este muchacho, así como cualquier persona, puede sentirse perdida y lejos del vínculo paternal o familiar en su propia casa. Él estaba en la casa, ahí estaba con el padre. Y hay personas también que aún dentro de la casa, con todo lo que se tiene, se sienten desconectados por completo. Y no sienten esa identidad de tener una familia, tener un padre. Ahora, hermanos, nosotros como cristianos no podemos derrochar, ni ser como los que derrochan y se alejan de la gracia de Dios, ni como los que se creen tan buenos y justos que murmuran de otros por lo que hacen y nos molesta cómo Dios los recibe. A veces murmuramos y decimos, es que ese no se porta nada bien y vea cómo le va de bien. Lo aman, deberían despreciarlo, deberían rechazarlo. Entonces, este hermano mayor, hermanos y hermanas, es religioso. Es religioso. Se cree muy bueno. Está predicando la moral. Ahí mismo él está predicando la moral. Yo soy un hombre que tiene la moral muy alto. Centrado en sí mismo. La autoimagen que él tiene es que la base de toda su identidad es el trabajo y el esfuerzo que él hace para con el Padre. Se identifica como siervo, pero no se está identificando como un hijo. Es incapaz de celebrar y alegrarse como hijo y como hermano. No puede perdonar, está enojado. Por fuera, hermanos, vean, por fuera, él es obediente, pero en su interior, porque él dijo, yo siempre te he obedecido. El Padre no le reprocha eso, pero en su interior está desconectado del Padre y culpa al Padre de todo. Nosotros a veces así somos. Nos desconectamos de Dios y culpamos a Dios de todo, a nuestro Padre. Aquel que es como el hijo mayor es uno que se aleja de Dios. El hijo mayor está alejado. No por sus pecados visibles, porque no dice que él tenga pecados visibles, sino por las buenas obras y el orgullo oculto de esas obras, detrás de esas obras. Hay orgullo en su corazón y a veces esos son pecados invisibles, no se ven, a veces sí, ¿verdad? Porque usted ve una persona ahí toda prepotente y siempre, pues bueno, él lo está viendo, ¿verdad? Pero a veces esas cosas no se ven, están invisibles. Ahora, hermano, ¿necesita este hijo mayor arrepentirse de algo? Ahora que hemos visto todo esto. Sí, igual que el hermano menor, que el domingo pasado eso fue lo que vimos. El hijo menor necesitaba arrepentimiento y él lo hizo, se arrepintió. Necesita quebrantarse, necesita humillarse, necesita el rescate de Dios, está perdido y solo tiene un camino de vuelta a casa, el arrepentimiento también.
En la antigüedad, hermanos, y ahora quiero que veamos esto. El hermano mayor, mejor vamos al versículo para que vean esto. Cuando en el versículo 11, ahí del mismo capítulo, dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Ahora, ¿qué hizo el padre? Y este es el detallito que mi esposo y yo estábamos viendo. Así que el padre repartió sus bienes, ¿a quién? A los 2. Repartió toda la herencia entre los 2 de una vez ese día, en ese momento. Entonces, hermanos, el hijo mayor tenía la herencia, ya la tenía y estaba en la casa de su papá. El papá repartió de una vez, le dio la herencia de una vez. Entonces, también, hermanos, en la antigüedad el hermano mayor, como el primogénito, recibía el doble de la herencia. ¡Ay, sí! El doble. Quiere decir que este muchacho estaba ahí en la casa, ¿verdad? Y yo creo que no se había dado cuenta de todo lo que tenía, por causa de la actitud que estaba teniendo. Tenía el doble de la herencia. Entonces, en aquel tiempo recibían el doble, pero este muchacho, al no apreciar lo que el padre ha hecho, está fuera de casa. Está fuera. A pesar de esto, este hijo también, además de que tiene la herencia, quiere todas las cosas del padre, no quiere su corazón. No quiere el corazón del padre. Tenía a su disposición todos los beneficios de ser hijo y estar en la casa del padre, pero se trata a sí mismo como un sirviente que no tiene nada, como alguien que no tiene herencia, como alguien que no tiene acceso a todo lo que tiene el padre. Ahora vean, vamos al versículo 31 para afirmar esto. Vean el versículo 31, el padre le responde a este hijo mayor que se está quejando y le dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. O sea, ya te repartí la herencia y doble, pero todo lo que tengo aún más es tuyo porque siempre estás conmigo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Este hijo ya tenía la mejor ropa, el mejor anillo, tenía los mejores zapatos, el doble de la herencia. Podía matar un cabrito y cuantos quisiera, hermanos, y hacer fiesta con sus amigos, porque ya él tenía todo. Pero él que dice: tú no me recompensas, no me matas un cabrito. Y por eso el papá le dice: todo lo mío es tuyo. O sea, ¿cuál es el problema? El hermano mayor no se miró a sí mismo como un hijo, ni como heredero. Su identidad de hijo estaba distorsionada por completo. Ahora, hermanos, se supone que este hijo no estaba ni perdido ni muerto, pero se trató a sí mismo como si estuviera muerto y perdido. Qué triste, ¿verdad? Vean que Jesús está enseñando esto, no solo para esos pecadores, pero para los fariseos que se creían buenos y para nosotros hoy. Nosotros a veces, hermanos, nos tratamos así, no nos vemos como hijos e hijas, ni como herederos de Dios. Dice Gálatas 4, 6 al 7, y ahí puse algunas frases de este pasaje, hermanos. Dice: ustedes ya son hijos, ustedes ya son hijos e hijas. Dios, dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de hijo. Cuando creímos,
Cuando creímos en Jesús, que murió en la cruz por nuestra vida, para darnos vida, para liberarnos, para darnos todo, para acercarnos al Padre, al trono de la gracia, el Espíritu de su Hijo vino a vivir en nosotros. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo. Ya no eres un sirviente, muchacho. Ya no eres un sirviente, no eres un esclavo de esta casa, eres un hijo. Así nosotros tenemos que entenderlo. Ya no somos esclavos del pecado, ni de damas, somos hijos. Tenemos el Espíritu de Jesucristo, que nos hace clamar y que nos lleva a clamar. ¿Qué? Abba Padre. Abba Padre. Somos hijos de Dios mediante la fe entonces en Cristo Jesús. Y como hijos de Dios, Él nos ha hecho herederos. Ya tenemos la herencia. Ya tenemos la herencia. Por su gracia también nosotros somos herederos juntamente con Él y herederos de la salvación, herederos de la vida eterna, y Él nos da el sello de su Espíritu. Y en su bondad Dios ya nos revela ahora toda la riqueza de la gloria de Él. De su herencia, dice la palabra, toda la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y dice también que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él mismo es nuestra herencia. Él mismo es nuestra herencia. Y nosotros somos su herencia. Somos hijos para servirle de todo corazón. No por ganar nada. No para que nos dé nada. Porque ya creyendo Él ya nos dio todo. Ya lo tenemos todo. Con lo que Él ya nos ha dado para expresar el amor que Él nos ha dado, para expresárselo a otros, la compasión que ya Él nos ha dado es parte de su herencia, para expresársela a otros, para llevarles a los otros, a los demás, a los que los necesitan, el amor y la compasión de Dios. Somos hijos para servir entonces de todo corazón. Ahora, hermanos, ¿con qué hijo nos identificamos? El domingo pasado Aarón nos hizo ir a la parte del hijo pródigo, el que, ¿verdad? Lo tiene todo en casa, pero dice, me voy de la casa, me voy de aquí, me voy de Dios, me voy del Padre, y derrocha todo lo que Dios le ha dado. O con el hijo mayor, que se queda en la casa, que está ahí, que tiene todo a su disposición, pero no lo ve y se comporta como siervo, como sirviente, y no se comporta como el hijo que ya lo tiene todo. Y hablamos de riquezas de gloria, salvación, vida eterna, todo lo que el Espíritu del Señor nos da. Dios es más misericordioso que todo ser humano, ¿cierto? Dios es más misericordioso que cualquiera de nosotros. Dios puede perdonar. Muy diferente a nosotros. Qué rápido juzgamos a alguien cuando alguien ha cometido pecado, ha cometido una falta, ha hecho algo que no debía y lo señalamos y le ponemos más peso sobre su pecado, porque nos creemos más justos y más buenos. Y Jesús, cuando está contando esta parábola, recuerden que la está dirigiendo principalmente a los fariseos que están criticándolo porque Él está sentado con los pecadores y comiendo con ellos. Aquí a quien les está tirando a los fariseos que se creen muy buenos, los conocedores de todo. Les está tirando durísimo. Y no cuenta solo esta parábola, hermanos, cuenta las otras dos. Cuenta las otras dos para decirle a estos hombres religiosos que Dios es mejor que ellos y que lo que están haciendo
está muy mal. Nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que ponernos mucha atención en esto. ¿Qué clase de hermano mayor estoy siendo? ¿Qué clase de hermano mayor? Y somos muy duros a veces y exigimos mucho de aquellos que apenas están comenzando en la fe y queremos que ya su vida tiene que ser perfecta, ¿verdad? Y libre de toda cosa. ¿A quién le ha costado 40 años de cristianismo aprender algo? Gracias, hermanos. 30, 20, 10, 5, la semana pasada. Y que Dios transforme eso en nosotros. Toda la vida. Por eso al hermano menor, aquel, ¿verdad?, que es el pequeño, el menor, el que apenas está con la lechita, no podemos nosotros venir a exigir algo que a nosotros nos ha costado un montón de años y que no hemos sido obedientes, que no le hemos puesto atención, que la mayor parte del tiempo estamos todos orgullosos y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Nos falta mucho, ¿verdad? Gracias, Jesús, por esta enseñanza, ¿verdad? Que nos recuerda lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos tener identidad de hijos e hijas mayores que ayuden también a otros. Y aún, vean, hermanos, otra frasecita. Ese tiene 30 años de cristianismo y míralo todavía como está. Y lo hacemos a un lado y no nos gusta que mejor nos diga porque qué cansado, ¿verdad? Siempre en la misma cosa. Jesús nos llama a ser misericordiosos y amorosos. Jesús aquí sentado con ellos. Qué lindo, ¿verdad? Jesús se sienta con el más pecador. Y nosotros, Él se sienta también con nosotros cuando estamos haciendo los peores pecados, para decirnos: yo tengo la solución. Hay un camino a casa, el perdón, el arrepentimiento y hacerlo mejor. Nunca le pongamos más peso al pecado diciendo: ay, despilfarró con las prostitutas. Lo que dijo este hijo menor. Este hijo mayor, perdón. Ay, vean, el pecado ese pecado es de lo peor. El amor de Dios es mucho más extenso que el nuestro. Dios perdona. Dios perdona. Y ya seamos el hijo mayor o el hijo menor, necesitamos arrepentirnos, como le digo, y volvernos a Él, examinar nuestra estadía en casa. ¿Cómo es nuestra estadía en casa? No la casa de ustedes allá ni esta casa. ¿Cómo estamos nosotros en la estadía de la casa, de su presencia, nosotros ahí como hijos e hijas? ¿Cómo está nuestra estadía? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo vemos al Padre? ¿Cómo nos estamos viendo a nosotros mismos? Hermanos, despertemos. Despertemos, veámonos como hijas e hijos. Y si usted dice: yo no puedo verme así porque no veo todavía a Dios como Padre, entonces es bueno hacer algo por esto. Porque Dios está dispuesto. Vea, Jesús ahí se sentó con ellos, está dispuesto a sentarse, está dispuesto a estar cerca. Él está cercano y no lejano. Y venir a Él y decirle, como una vez yo le dije y yo se los he contado varias veces: Dios, no te puedo ver como papá, no lo logro, no lo logro. ¿Por qué? Porque yo no tuve una figura paterna, amorosa y bondadosa que me mostrara eso. Entonces me costaba mucho. Para mí yo no tenía papá en ninguna parte. Y yo un día se lo dije mucho más, con más pasión en una alabanza, me acuerdo. Y ese día el Señor me dio 3 vueltas en el aire
y se presentó a sí mismo de una manera maravillosa. Y yo ese día tuve la seguridad de tener papá en este mundo y de ser amada y de ser hija. Hermanos, y esto se puede. Muchos no hemos tenido papá, ¿verdad? Que esté ahí. Pero papá, Abba Padre, Él está siempre sentado comiendo con nosotros, escuchando nuestras cuitas, ¿verdad? Nuestras situaciones, nuestros pecados, nuestras bajezas, ¿verdad? Y nuestros pensamientos, todo, y tenemos la libertad de entrar a esa casa, a su presencia y decirle: Dios, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito. Amén. Vamos a ponernos en pie. Creo que duré como 10 minutos, ¿verdad? Dando esa enseñanza. Vamos a ponernos de pie, hermanos.